Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Cuando dice este punto 1455, que la confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista natural, es necesaria, es liberadora, pues también es algo que se comprueba a veces en el ridículo, y permitidme que ponga énfasis en esta expresión, en el ridículo tan grande que a veces se llega a cometer en nuestra sociedad, pues por no tener de alguna manera bien encauzado, ¿no?, pues ese conducto a través del cual el hombre debe de liberar pues su alma, su mundo interior. Cuando el hombre ha dejado de acudir al sacramento de la confesión para expresar su culpa, cuando no sabe exactamente cómo proyectar, cómo expresar, dónde abrir su corazón, a veces cae pues en cosas que son absolutamente increíbles, ¿no? Estoy pensando, pues por ejemplo, pues en la televisión, que hay personas, pues bueno, pues que la propia televisión, con esa capacidad que tiene de crear reality shows, ¿no?, pues para intentar con todo el morbo que puedan atraer más oyentes, pues se sirve de esta especie de tendencia angustiosa del hombre que no sabe dónde liberar, dónde descargar su conciencia, y allí se encuentra uno con personas que van allí a televisión delante de toda una nación a sacar allí, a descargar su conciencia de todos los pecados de su vida, ¿no? Y entonces es que cuando a uno le da un poco la risa, porque claro, después de haber escuchado, ¿qué es eso del sacramento de la confesión? ¿Qué es eso de que tiene que ir ahí una persona allí a contar sus cosas? ¿Qué le importa a ese señor que está ahí metido en el confesionario, que se mete allí, es algo patético, ahí que se mete uno en un cajón y allí está contando sus cosas, eso es algo ridículo y tal y cual, ¿no? Así, y menos ridículo es que vaya a televisión a contárselo a toda España, ¿no? Que vaya a contarle a toda España lo que hizo con su marido. Eso es menos ridículo. Y que luego la cámara televisiva le ponga un zoom un poco ahí como borroso en la cara, pues para que no se le vea del todo quién es, ¿no? Digo, eso debe ser como la rejilla del confesionario, ponerle así un zoom un poco borroso en la cara. Es decir, que a veces cuando rechazamos los medios, los conductos de gracia, es que después hacemos el ridículo, pero en un grado absoluto. En un grado absoluto. Bueno, y qué decir también, bueno, he puesto un ejemplo extremo, ¿no? Pero es que sin llegar al ejemplo extremo, yo le he escuchado, por ejemplo, a muchas personas que tienen, pues, que atienden, o sea, viven atendiendo en atención directa a los clientes, pues que, por ejemplo, pues muchas personas no tienen un sentido del pudor, que se da cuenta que necesitan abrir su corazón y bueno, pues, por ejemplo, una peluquería puede llegar a convertirse en una especie de confesionario. Eso se lo he escuchado yo a varias peluqueras. O muchos lugares, ¿no?, se acaban convirtiendo en un lugar de apertura del corazón, no digamos el médico de cabecera, que el médico de cabecera parece que al final solamente ya, a algunas personas cuando entran allí, solamente les falta decir Ave María Purísima. Pero claro, llegan del médico allí y es que es curioso, ¿eh? Es curioso cómo cuando hemos rechazado, ¿no?, un conducto, pues el conducto ordinario, el conducto que el mismo Señor, que la misma Iglesia, ¿no?, que el mismo Señor pues había instituido en su sacramento de la confesión. Claro, es verdad que un sacramento es una iniciativa de Jesucristo, pero es verdad también que Jesucristo ha instituido un sacramento, sí, como iniciativa divina de gracia, es cierto, pero también respondiendo a una necesidad del hombre. Y claro, pues luego cuando negamos ese sacramento, pues ¿por dónde encauzamos, ¿no? ¿Por dónde encauzamos esa necesidad del hombre de expresar el perdón? Uno no sabe cómo hacerlo, pues eso, va donde el médico de cabecera y allí empieza a contar sus pecados, ¿no? Y va a la peluquería y va hasta la televisión y es capaz de hacer allí el indio, vamos, ante toda España sin que... Y luego decimos que nos da vergüenza, ¿no? Y luego a veces vemos que hay una especie de como... pues hay que salvar, pues, también para el sacramento de la confesión hay que salvar pues un sentido del pudor, de la vergüenza, pero bueno, pero si luego somos capaces de perder el sentido de la realidad cuando uno es capaz en donde no debe de hablar de lo que no parece prudente hablar allí.
Fijaros, yo creo que hay dos extremos, o sea, no dos extremos, perdón, sino dos aspectos que hay que cuidar. O sea, por una parte está el sentido de la discreción, el sentido del pudor, que es bueno tenerlo, porque hay que tener un sentido de la intimidad. Entonces, pues yo qué sé, pues oye, entiende usted que la televisión, pues no será el lugar para que yo cuente la historia de mi vida, ¿no? Pues no creo que la peluquería sea el lugar propio, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Incluso pienso que sea el médico de cabecera, que el médico de cabecera tiene sus facetas y está para lo que está, ¿no? Eso, él no se ha preparado para eso, para escuchar pues, por los problemas que tengo yo en el matrimonio. Para eso él no se ha preparado. Él se ha preparado pues, de anatomía y tal, ¿no? O sea, hay un sentido del pudor, pues que muchas veces estamos careciendo de él. Como tenemos una especie de ansiedad interior que necesitamos abrirnos, pues luego nos abrimos indebidamente pues de una forma indiscreta. El sentido del pudor de la discreción es importante. Ahora bien, también se puede pecar de lo contrario. También se puede pecar de una cerrazón de incomunicación. Pues porque uno ha recibido muchos palos en la vida, pues porque uno tal y cual, entonces decide cerrarse y no abrir su mundo interior, y entonces, totalmente cerrado en su mundo interior, pues se pudre. Se pudre, me refiero en el sentido de que también la expresión es liberadora. Es liberadora. Fijaros que dice aquí en este punto que hemos leído, incluso desde el punto de vista simplemente humano o natural, ¿no? Nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda esto. Yo he escuchado a bastantes personas que atienden, ¿no? Atienden a las madres en el síndrome del posaborto. Madres que han abortado y que cargan en su conciencia pues con un sentido de culpa muy grande y les cuesta mucho liberarse de él. Incluso igual se han acercado al sacramento de la confesión y han recibido el perdón de Dios, que sin duda alguna les ha dado pues un alivio muy grande, pero incluso también es a veces necesario, fijaros bien, es necesario, para que esa liberación interior llegue a producirse, pues suele ser muy conveniente que a una persona que carga con esa culpa de la cual le cuesta liberarse, ayudarle, animarle, enseñarle a pedirle perdón, fijaros bien, a pedirle perdón a ese niño que fue abortado. Uno necesita expresar el perdón. Y cuando alguien le ha pedido perdón a aquel niño que concebí y que luego me deshice de él, y necesito también hablar con él, hablar con ese niño que está ahora en el seno de Dios, ¿no? Y pedirle perdón y saber que un día me encontraré contigo. Y aquel día, pues no quiero girar la cabeza, hacer como si no te conozco, no, aquel día quiero darte un abrazo en el que te pida perdón, y te lo pido ya desde ahora, etcétera, y espero que me acojas. Es decir, ese tipo de terapia de formulación y expresión del perdón, de la petición de perdón, es muy importante. A decir de las personas que suelen especialmente tratar a las... Por ejemplo, he puesto un caso muy concreto, ¿no? Pero vamos, que esto se puede aplicar a muchas cosas más. A decir de las personas que están implicadas en la terapia pues con las madres que viven un síndrome de posaborto pues muy duro y les cuesta liberarse del pecado que cometieron, ¿no? y les martillean su conciencia, ¿no? Es muy importante la expresión del perdón. Es liberadora incluso desde el punto de vista natural. La verdad nos hará libres. Para pasar página en la vida, para que nos sintamos liberados de muchas páginas del pasado que nos pueden estar pesando, ¿no? Pesando, pues es que posiblemente hay ciertas cosas que nos cuesta superar del pasado, no digo siempre, porque el pasado puede martillear en nuestra conciencia de muchas maneras, a veces más como víctimas, otras veces como nosotros también hemos sido agentes de ese mal. No es lo mismo que el pasado martillee en tu cabeza porque tú has padecido un mal,
pero también otras veces te puede martillar porque también tú has tenido parte de ese mal y no has pedido perdón como debieras haber pedido perdón. Y mientras que no des ese paso de valentía de formular y expresar el perdón, te va a costar pasar página. O sea que desde el punto de vista natural, la expresión del propio pecado libera, es liberadora, la verdad nos hará libres. Facilita nuestra reconciliación con los demás, facilita nuestra reconciliación con Dios. Es que el sacramento de la confesión es como es, primero porque es de origen divino y segundo porque responde a la realidad humana. Yo suelo decir así un poco en plan de broma, es que si Jesucristo no lo hubiese instituido, habría que inventarlo. ¿Me explico? Si Jesucristo no lo hubiese puesto, que lo ha puesto Él, es que habría que inventarlo porque es una necesidad humana. O sea que creo que esto es lo que principalmente, ¿no?, está afirmando este punto 1450. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.